Listo. ¿Ven todos la presentación? Perfecto. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a la capacitación sobre dimensionamiento de acometidas y alimentadores de cobre en baja tensión. ¿Sí? Este es el enfoque que le vamos a dar. Mi nombre es Reinaldo Rodríguez y hago parte de la empresa INCESAS. Esta presentación, al finalizar yo se las voy a enviar a su correo, así que no se preocupen, ¿cierto? Eso lo van a tener ustedes en su correo como para estudio. Estas son nuestras redes sociales para que nos sigan y esta es la página de internet para que visiten y conozcan todo lo que hacemos como INCESAS. Entonces, este es el contenido. Vamos a hablar de un alcance, definiciones, magnitudes eléctricas, niveles de tensión, la clasificación de los conductores, los sistemas eléctricos que existen y al final este va a ser lo más importante de la capacitación, una plantilla que le he diseñado para que ustedes sepan cómo calcular las acometidas. Listo. Vamos aquí a silenciar. Listo. Bueno. El alcance, entonces. Aquí esta imagen les defino cuál es la diferencia entre una acometida y un alimentador. Entonces, ¿qué es la acometida? Es el conductor que viene del poste al medidor, ¿sí? Y el alimentador es el cable que viene desde el medidor a un tablero, ¿ya? Según la norma NTC 50, tanto el calibre, es decir, el grosor o el diámetro de la acometida y el alimentador deben ser iguales. Se puede presentar el caso de que la acometida sea un poco más grande que de un calibre mayor que el del alimentador. Eso se puede dar de acuerdo al proyecto. Pero lo mínimo, la condición mínima es que sean iguales. ¿Listo? Las definiciones generales para que ustedes lo tengan claro. Existen dos fuentes de electricidad. Unas que son de corriente directa. O sea, aquí están las siglas tanto en español como en inglés. Corriente directa o direct current. Y la corriente alterna. La corriente directa es aquella que se da en las pilas. La definición es que en este caso la corriente, que es un movimiento de electrones, siempre viajan en el mismo sentido, es decir, de negativo a positivo, ¿ya? Y la corriente alterna es diferente. La corriente alterna unas veces es positiva y unas veces es negativa, ¿cierto? Que va cambiando en un ciclo que para Colombia es de 60 hercios, que es la unidad de la frecuencia, ¿ya? Esto para recordarle. Entonces, la energía que llega, o sea, la que nosotros usamos, la que llega a nuestras casas, a nuestros negocios, es la corriente alterna, ¿sí? Cuando hablamos de corriente directa, hablamos de positivos y negativos. Cuando hablamos de corriente alterna, hablamos de fases y de neutros. Eso para que lo tengan claro y no confundan los términos, ¿ya? Las magnitudes eléctricas. Vamos a mencionar la más importante, que es la corriente eléctrica, cuya unidad de medida es el amperio. Se denota por la letra A. Es un movimiento de electrones. Para que haya corriente, debe haber un circuito cerrado, ¿cierto? Y la intensidad o la magnitud o el valor dependerá de la cantidad de electrones que viajen por el determinado conductor. La otra magnitud importante es la tensión eléctrica, que muchas veces se conoce como el voltaje. De pronto lo han escuchado con ese término, pero el término técnico es tensión, cuya unidad de medida es el voltio, ¿cierto? Que es la presión, se define como la presión necesaria para mover los electrones, es decir, la corriente eléctrica, en un circuito cerrado. Entonces, aquí podemos hacer una analogía con el agua, con una tubería de agua. Entonces, en una tubería de agua, por lo menos, el agua sería la corriente, ¿cierto? El flujo de electrones. Y la presión a la cual viaja esa corriente de agua, o una corriente eléctrica, haciendo la analogía, sería la tensión eléctrica. Entonces, mientras más presión haya, mayor corriente de agua pues circularía. Claro está, en un circuito cerrado, es lo mismo. Si el circuito del agua está abierto, pues se bota el agua. Es lo mismo acá, haciendo una analogía. Si el circuito eléctrico está abierto, no hay corriente en este caso, ¿cierto? Entonces ahí para que tengan como una cierta diferencia entre lo que es un circuito abierto y un circuito cerrado. En un circuito abierto no hay corriente y en un circuito cerrado sí hay corriente, ¿ya?
Ojo con eso. Hablando de los niveles de tensión, el reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE, que es el reglamento que regula todas las instalaciones eléctricas acá en Colombia, que entró en vigencia desde el año 2017, o sea, todas las construcciones que están, por lo menos las que hoy se están ejecutando, ya después del 2017 tienen que cumplir con todo lo que estipula ese reglamento. Este reglamento nos especifica varios niveles de tensión, es decir, de voltaje como se los había mencionado anteriormente. Entonces nosotros nos vamos a centrar en el nivel de baja tensión, que es una tensión que va entre 25, que es mayor de 25, pero menor de 1000. Es decir, en este rango de tensiones de baja tensión hablaremos de los 110 voltios, 120 voltios, 208 voltios, 220 voltios, que es lo que se puede dar a nivel residencial y comercial, y seguramente ya a nivel industrial aparecerán voltajes de 440 voltios, 480 o 600 voltios. ¿Sí? Eso se maneja mucho en las industrias. A nivel residencial y comercial siempre manejaremos 220 o 110 o 120 voltios. Y en media tensión, que les hago una claridad, que son voltajes mayores de 1000, pero menores que 7500 voltios. De pronto habrán escuchado voltajes de ese 13200, que es el que ustedes verán en los transformadores, ¿cierto? En el primario transformador, en las redes de distribución de las casas, de los barrios, hay un voltaje de 13200. Bueno, aquí seguimos, entonces ya saben que nos vamos a concentrar en baja tensión. Clasificación de los conductores. Bueno, los conductores se clasifican de varias maneras. Por el tipo de material, si es cobre o aluminio. Por la forma constructiva, si es cable o alambre. La diferencia entre el cable es que el cable tiene varios filamentos y el alambre tiene un solo filamento. La capacidad de conducción, que será la cantidad de corriente o el número de electrones que puede transportar ese cable o alambre, que se va dando por las magnitudes, 20, 30, 40 amperios. El nivel de tensión, que ya lo vimos. El aislamiento, que es si es aislado o desnudo. Y el tipo de aislamiento, que ya esto hace referencia al material que recubre el cable y a la temperatura de operación. No es lo mismo un cable que opera en una casa que un cable que va a operar en una estación de servicio o en un lugar o en una caldera, ¿sí? donde las temperaturas son mayores. Entonces eso lo determinará este tipo de aislamiento. ¿Ya? Esto es importante, hablando de los sistemas eléctricos, ¿sí? Que existen. Hablamos de una conexión monofásica, ¿sí? Ya como les había dicho en la parte de fuentes de energía, cuando hablamos de sistemas eléctricos de corriente alterna, hablamos de fases y de neutros. No hablamos de positivos y negativos, para que lo tengan en cuenta siempre esta terminología. Entonces, en un sistema monofásico, mono hace referencia a uno, o sea, es decir, hay una sola fase. Entonces, este sistema se compone por una sola fase, un neutro y una tierra de protección. Ya nosotros en una capacitación que ya tengo preparada, hablaremos de las tierras. Y en este sistema, en esta imagen, pues les estoy mostrando el sistema monofásico más sencillo, que es compuesto por una fase, un neutro y una tierra, así como se conecta la cometida al medidor y del medidor al tablero eléctrico con los códigos de colores que determina la norma RETI, ¿sí? La fase debe ser pues, negra, de color negro, el neutro siempre es color blanco, ese sí no cambia, y la tierra puede ser verde o desnuda. ¿Sí? Aquí hay un circuito, una conexión muy sencilla entre el tablero y un bombillo y un toma corriente. Ya esto lo ampliaremos en una clase que también tengo preparada de instalaciones eléctricas. ¿Sí? También ya tengo ese tema para la próxima capacitación. Hay un sistema que ustedes seguramente también han escuchado, que es el 220, ¿cierto? ¿Cuándo se da el 220 o 208 voltios? Cuando hay dos fases. A ese sistema, de acuerdo a la norma, a pesar de que hay dos fases, también se le denomina monofásico, pero se denomina monofásico trifilar. ¿A qué hace referencia el término trifilar? A que son 3 hilos, es decir, 2 hilos de fase y un hilo neutro. ¿Ya? A este sistema que les estoy mostrando, que es más sencillo, sería monofásico bifilar, que sería
o sea, que hay dos hilos, que sería una fase y un neutro, ¿ya? Y ahora el siguiente sistema se denomina trifásico. Entonces, ya uno, de acuerdo a lo que les acabé de mencionar, podemos deducir que un sistema trifásico tiene tres fases, ¿cierto? Tres fases. Entonces, aquí está incluso la nomenclatura del código de colores. Fíjense que el RETI especificó para los colores de fase los colores de la bandera de Colombia, amarillo, azul y rojo. El neutro, como lo pueden ver, siempre es blanco y la tierra siempre será verde o desnuda. Esto funciona tanto en Colombia como en Estados Unidos, ¿sí me entiendes? Estos códigos de colores, porque incluso la norma técnica colombiana, que es la NTC 2050, es una fiel traducción de la norma técnica del NEC gringo, ¿cierto? Entonces eso básicamente lo que hicimos en Colombia fue adoptar esa normativa allá. Entonces los códigos de colores se mantienen, ¿cierto? ¿Dónde cambian las cosas? Que seguramente en Estados Unidos no manejan 110, no manejan el sistema monofásico bifilar, es más sencillo, sino que manejan es el 220, ¿ya? O sea, dos fases y un neutro. Y a su vez manejan todas las conexiones trifásicas. Las conexiones trifásicas son las mismas tanto en Colombia como en Estados Unidos como en Europa. ¿Qué es lo que deben tener en cuenta? Es lo que cambia entre países es la frecuencia de operación. Acá en Colombia manejamos una frecuencia de 60 Hz. En países en Europa se manejan frecuencias de 50 Hz. En Brasil también se maneja 50 Hz. ¿Ya? ¿Hasta ahora tienen alguna inquietud? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, ahí vamos bien. Vamos bien. Entonces, ahora seguimos con lo más importante, pues, pues, que no es menos importante esto que les acabo de mostrar, pero es la plantilla, o sea, que es la razón de ser de el dimensionamiento de las acometidas, ¿cierto? Pues yo he diseñado, nosotros acá hemos diseñado esta plantilla que también se las voy a enviar, ¿cierto? Para que ustedes sepan de forma muy didáctica cuál es el calibre del conductor según el breaker que tiene, ¿cierto? Obviamente, el breaker, eso se calcula. Pues por tiempo, pues sería en otra capacitación, yo les enseño cómo se calcula un breaker, ¿ya? Pero para hacerla, como quien dice, más expedita, aquí van a tener una guía práctica. Esto es lo que yo uso, con esto es lo que yo diseño. Nosotros diseñamos los proyectos de nuestra empresa, proyectos que son aprobados por los operadores de red en toda Colombia. Hemos podido aprobar proyectos con EPM, con Electricaribe, con EPSA en Cali. Así que esta misma plantilla ustedes la pueden usar, ¿cierto? Para que lo tengan de referencia. Ya la parte técnica o quien dice las memorias de cálculo, pues yo les enseñaré en las próximas charlas cómo se calculan para que ustedes sepan de dónde salen. ¿Ya? Es importante que ustedes sepan lo siguiente, como vamos a hablar de conductor, sepan cómo se determinan los calibres. Es decir, los calibres de los conductores tienen una nomenclatura en AWG, American Wire Gauge, ¿sí? Que tiene el siguiente sistema, es decir, el cable o alambre número 12 es más delgado que un cable número 10. Un cable número 8 es más grueso que un cable número 10. ¿Sí me hago entender? O se lo repito. El cable 10 es más grueso que un 12. Un 8 es más grueso que un 10. Un 6 es más grueso que un 8. Un 4 es más grueso que un 6 y un 2 es más grueso que un 4. ¿Sí me entiendes? O sea, hay una relación, o sea, en la escala numérica es como lo contrario, ¿sí me entiendes? Es decir, si yo comparo un cable calibre 12, lo comparo con respecto a un cable calibre 2, el calibre 2 es más grueso que el 12. ¿Sí estamos claros? Es decir, que si el cable 2 es más grueso, él podrá transportar más corriente. Haciendo una analogía con las tuberías de agua. Una tubería de 2 pulgadas permite que fluya una mayor cantidad de agua que una tubería de media pulgada, ¿sí o no? Porque la tubería de 2 pulgadas es más gruesa que una media. En
En este caso sería un cable 2 permite una mayor circulación de corriente en un circuito cerrado con respecto a un cable número 12. ¿Sí? Bueno, con respecto a esto que les menciono, vamos a ubicarnos primeramente, aquí no sé si me siguen, vamos a silenciar por favor Harold, el silencio, ahí ahí ya está silenciado, excelente. Vamos a silenciar para que puedan escuchar. Entonces vamos a comenzar por el más sencillo, ¿cierto? Un breaker de 20 amperios. Esto es importante, ojo con esto. Vamos bien de tiempo. Entonces, aquí yo le clasifico por tipo de sistema. Es decir, el sistema, cuando hay una fase y un neutro, se denomina monofásico dos hilos. ¿Ya? Cuando hay dos fases o un neutro, o hay solo dos fases, se denomina monofásico trifilar o monofásico tres hilos, o en su defecto, bifásico. Y para un sistema que tiene tres fases más un neutro, o solamente tres fases, hablamos de que es un sistema trifásico 4 hilos o un trifásico 3 hilos. ¿Ya? Eso es importante que lo tengan claro. Aquí les hago, en la siguiente columna, hago referencia a los niveles de tensión. ¿Cierto? ¿Cuáles son los niveles de tensión? Para un sistema monofásico, o sea, donde tiene una sola fase, habrá 120 voltios. Acá en Colombia se da la particularidad que a veces da, ustedes miden y marcan, o 120 o 110. Eso en últimas termina siendo lo mismo, porque se habla de una tolerancia de la magnitud que varía en el orden del 5%. O sea, que ese 120 puede aumentar un 5% por encima o un 5% por debajo. O sea, que si ustedes le sacan el 5% a 120, eso da como 11 voltios más o menos. O sea, puede variar hasta 130 o hasta 110. Entonces, por eso hago el cálculo con este nivel. Y ya para sistemas monofásico, trifilar o bifásico y trifásico, ya manejamos tensiones de 220. Hacemos el cálculo bajo 220, ¿cierto? Es importante que ustedes sepan que la medición entre una fase y un neutro va a ser 120 voltios. Cuando yo mido el voltaje o la tensión entre dos fases, va a marcar 220 voltios. Ese es un tema muy importante que lo sepan. ¿Listo? Ahora bien, ya les mostré qué significa el tipo de sistema, la denominación y le hablé de las tensiones. Para todos, para cada magnitud o capacidad del breaker, pues se repite lo mismo. Entonces vamos a comenzar con el sistema más sencillo. Vamos a hablar, en este caso, para un breaker de 20 amperios. ¿Cierto? Para un sistema monofásico, es decir, que hay solamente 120 voltios. Entonces, ¿cuál es el conductor, el calibre del conductor que nos exige la norma? Para 20 amperios, el conductor debe ser 12, calibre 12. La tierra debe ser también en calibre 12. No puede ser 14, no puede ser 16, es decir, no puede ser conductores de un calibre menor a 12. Eso es lo que nos exige la norma RETI. Ahora bien, bueno, si yo quiero transportar 20 amperios en un cable 12, ¿cuál es la capacidad o la distancia, perdón, máxima a la cual yo puedo llegar? Porque resulta y pasa que la corriente, como va a ir transportada por un conductor, esa corriente va generando unas pérdidas con la distancia, que a su vez se traducen en una caída de tensión. Es decir, que con respecto a lo que está en la fuente, puede que no, o sea, si yo tengo, por decir, en el medidor 120 voltios en este caso, y quiero llevar o voy a hacer una extensión a 20 o a 30 metros, seguramente esos 20, para poder transportar esos 20 amperios a 20 metros no me va a llegar ese voltaje porque hay una caída. Seguramente cuando yo haga esa conexión me van a llegar de los 110 voltios que necesito, me van a llegar apenas 90 o 80 voltios, lo que hace que los equipos no me arranquen, ¿cierto? Porque hay una caída de tensión. A eso hace referencia a esta columna, que es una distancia máxima en metros a la cual yo puedo conectar o puedo transportar esta capacidad de corriente
con este conductor. ¿Sí me hago entender? Decir, que yo máximo a 4 metros, si quiero llevar 20 amperios a 120 voltios, debo usar un calibre 12. Ahora, pasemos al otro sistema. Ya no hablando de monofásico o bifásico, ya aquí hablamos de 220 voltios. Fíjense que no les voy a hablar de la potencia porque pues, ya es un tema que se los tengo que explicar en otra charla. Cuando hablamos de un sistema a 220, monofásico trifilar o bifásico, o sea, que haya dos fases y un neutro o dos fases simplemente, si yo conecto ese mismo breaker, pues ya en este caso será un breaker doble, ¿cierto? Debo usar un mismo conductor de calibre 12, tanto para las fases como para la neutro como para la tierra. Pero ya en 220, yo esos 20 amperios los puedo conectar hasta 25 metros sin que se me caiga el voltaje, sin que se me caiga el nivel de tensión. Es decir, que me lleguen los 220 voltios plenos. O con una diferencia que es con uno de los factores que tuvo aquí en cuenta, una caída de tensión máxima de un 3%. Es decir, voy a ponerle un ejemplo. Ustedes van a conectar un motor. Ese motor consume 20 amperios, ¿cierto? Ustedes tienen ubicado el tablero, entonces el tablero está en una posición, pero el motor va a quedar alejado a 25 metros. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Si yo tengo esas consideraciones de que el motor se va a conectar a máximo 25 metros con un breaker de 20 amperios, le coloco un calibre 12. Si el motor consume más y es de 220, pues no podría utilizar ese conductor. Ya ahí debería pasar a hacer otra maniobra, ¿cierto? Ya sería conectarle un conductor más grande, más grueso en este caso. Sí me hago entender, por lo menos háganme así si me están entendiendo la idea o así si no. Listo. Entonces hasta ahí vamos bien. Entonces, si seguimos para el sistema trifásico, entonces vemos que esos mismos 20 amperios, utilizando los calibres de fase, fíjense que aquí una vez le estoy colocando los códigos de colores, tanto para la fase como para el neutro y para la tierra, ya me aumenta para el sistema trifásico, me aumenta la distancia máxima a la cual yo podría conectar, en este caso, ese motor. Ya no serían 25 metros, sino 30. Eso sí, el motor tiene que ser trifásico. Tiene que conectarse con 3 fases. Para el caso anterior, serían 2. Voy a ponerles otro ejemplo. Un aire acondicionado. Van a hacer un aire acondicionado. El aire acondicionado del tablero va a estar... el aire acondicionado es bifásico, ¿cierto? Que funciona a 220. Entonces, ese aire acondicionado va a estar máximo a una distancia de 25 metros. Entonces, si eso es así y el aire consume 20 amperios, yo le coloco un cable 12 que hasta 25 metros ese aire me va a funcionar. Si está menos de 25 metros, también me va a funcionar. ¿Sí me entienden? No va a haber ningún problema. Ya, eso, aquí con esta tabla yo le estoy garantizando que eso les va a arrancar sí o sí. Sí o sí con esta, si tienen en cuenta estos parámetros. Adicionalmente en la tabla les estoy colocando un diámetro de ductos mínimo para una tubería. Esta es una tubería SketchUp 40, que es la que se está utilizando ahora por temas de protección contra incendios. Ya no es PVC sencilla, sino SketchUp 40. Entonces aquí les digo, si ustedes en un sistema monofásico que van a tener una fase, un neutro, pero a su vez siempre hay que conectarle la tierra, yo esas 3 líneas yo debo conectarla por un tubo que sea calibre mínimo de media. Ya, ese es el calibre mínimo, uno de media. Pues igual ya no hay tubo más delgado. Si el aire, pero ya ahora no van a ser 2 fases, un neutro y la tierra, también se pueden meter por un tubo de media pulgada. Pero si ya tengo un sistema trifásico, como ya van a haber más líneas, o sea, van a haber más conductores, entonces ya el tubo, el diámetro mínimo tendrá que ser de 3/4 de pulgada. ¿Sí me están entendiendo? Porque igual, si hay más líneas, entonces el tubo tiene que ser un poquitico más grueso.
Entonces, háganme así si me están entendiendo o así si no. Bueno. Esta tabla, así sucesivamente, yo la hice para 30, para 40, para 50, 60, 80 amperios. Voy a coger otro ejemplo. Vamos a hablar ahora de, por lo menos en este caso, vamos a seguir en orden. Yo creo que tenemos todavía, vamos a ver la de 50 amperios, listo. Entonces, para 50 amperios yo necesito mínimo que el cable sea número 8. Es decir, ya este cable número 8 va a ser más grueso que un 12. Pero ese cable número 8 para los distintos sistemas tiene que ser 8 tanto en la fase como en neutro como en la... bueno, la tierra en este caso puede ser, la norma nos permite que sea un poquito más delgada, que sea un cable 10. Si tengo una cometida que la fase sea en 8, el neutro sea en 8, pero la tierra puede ser en 10, eso la norma no nos permite. Y ahí nos ahorramos un dinero porque el cable 10 es más barato que uno 8, que un cable número 8. Eso para que ustedes lo tengan en cuenta. Mientras el cable sea más grueso, vale más plata. Porque tiene más cobre. En este caso, asumiendo que estamos comparándolo con el cobre o el aluminio. Incluso el aluminio, aunque es más barato que el cobre, pero mientras que sea más grueso, vale más. Entonces, yo si tengo un sistema monofásico y quiero conectarle un equipo de soldadura, ¿qué será? Un ascensor, un malacate. En un sistema monofásico, es decir, una fase y un neutro, donde van a haber 120 voltios, solamente puedo conectarlo un cable de máximo 4 metros para que me funcione. Si no, no me arranca. Si ya yo tengo un sistema bifásico o monofásico trifilar, es decir, que hay dos fases o dos fases más un neutro, esos 50 amperios, ese equipo que consuma 50 amperios, yo puedo hacer esa conexión máximo a una distancia de 35 metros para que el equipo me arranque. ¿Sí me hago entender? Que esto es lo que les quiero decir aquí, 35 metros. Pero si yo tengo ese equipo, eso se usa mucho en obras, en un malacate o equipo incluso de soldadura o motores trifásicos que consuman 50 amperios, que ya sería un motor bastante grande. Estamos hablando ya de un motor de 13.5 kVA, que no les he hablado de esta potencia. Yo máximo ese equipo lo puedo conectar a 40 metros. Y aquí obviamente van viendo cómo va variando, que mientras más cables hayan y mientras más grueso sea el conductor, el tubo tiene que también ser un poquito más grueso. Eso va todo en concordancia. O sea, el tubo, que es donde van a alojar los conductores, tiene que ser más grueso. Entonces, así podemos hacer, ustedes podrán verificar el resto de magnitudes. Lo hice solo hasta 100, porque por lo menos esto es lo que se puede encontrar por lo menos en las industrias. Hasta a nivel comercial podríamos hablar. Ya en las industrias sí se manejarían más corriente. Incluso hay comercios que requieren mayor corriente. Entonces, bueno, voy a abrir las preguntas porque ya se está acabando el tiempo. Listo. Entonces, díganme qué preguntas tienen. Aló, profe. Aló, ¿me Sí, te escucha? escucho, te escucho, te escucho. Digamos que entre el cable y el alambre, digamos que todos son 12 y la corriente es igual, todo fluye, en todas dos fluye lo mismo, o de pronto no sé si es ignorante o qué, pero entonces se la hago porque tengo... Bueno, mira, cuando son sistemas balanceados, la corriente siempre es la misma. Es decir, si tú tienes un equipo que es 220 y necesita para funcionar 20 amperios, en cada fase van a transportar los 20 amperios, ¿sí me entiendes? No es que porque son dos fases se dividen la mitad, no. Cada fase tiene los 20 amperios. Pues en ese ejemplo. ¿Sí me hago entender? Sí, sí. Entonces, digamos, como no sé, como el cable tiene varios hilos, que son pues No, como un no. cable, Es que varios el hilos. cable como tal, aunque tenga varios hilos, él en el conjunto termina siendo un solo Es la elemento. misma cosa. Exactamente, es un solo elemento. Sino que el cable te daría, como son varios filamentos, te permite que transporte más corriente. Pues esa es la característica. Que a diferencia que un alambre que si nada más es un solo hilito,
ese transportaría un poquito menos corriente, si lo comparamos de esa manera. La otra pregunta es que siempre que sea la fase y el neutro, digamos que sean 10 o 12, también la puesta a tierra tiene que ser del mismo calibre, siempre. Sí, de acuerdo, aquí te la estoy colocando. Ya eso va a depender. O sea, el calibre de la tierra va a depender, te lo va a marcar, es el breaker. Hasta 20 amperios va con 12. Si ya necesitas 30 amperios, va con 10. Fíjate que si tú miras la tabla, la tierra en 10 va hasta 60 amperios. Pero si ya son 80 o 100, ya cambia a número 8. Entonces ya tienes aquí por lo menos esa guía. Listo, listo. Esa tabla me podría mandar No, por esto WhatsApp no se o... preocupen, yo sé, apenas que termine aquí se la envío a su correo. Bueno, listo. El correo ya lo Silva Sí, no Eléctrico, te arroba preocupes, igual ya como tenemos aquí lo del celular, yo me lo escribo nuevamente y yo apenas se acaba, enseguida les envío la presentación y esta tabla que va a ser su guía. ¿Tienes alguna otra pregunta? No, no, no. Igual como les digo, esta es la primera charla. Muchas personas, pues, por cuestiones laborales me escribieron que no alcanzaron a ingresar. Yo, pues, la verdad, desde la empresa, porque esto es mi conocimiento, yo lo estoy compartiendo de esta manera para las personas que estén interesadas. Yo he sido docente SENA, tengo bastante experiencia enseñando y pues quiero, mi aporte para la COVID-19 es esto, compartir mi conocimiento sin ningún tipo de retribución, más que de pronto ustedes lo aprovechen y le saquen el jugo a lo que yo sé, ¿cierto? Listo. Ese es mi aporte en estos momentos, más a las otras personas que he ayudado de diferentes maneras. Pero así seguiremos haciendo más charlas de lo que por lo menos yo considero que una persona que trabaja en el área eléctrica o que tenga la intención de aprender es lo que va a necesitar en el campo, porque yo siempre me enfoqué en mi trayectoria en el SENA es a enseñarles lo que en verdad van a usar, ¿cierto? O sea, unos temas que son pertinentes, porque de todas maneras yo les puedo dar todo el fundamento matemático, pero en última me gusta que sea algo como más práctico, más efectivo para que ustedes lo puedan aplicar de forma más sencilla en sus quehaceres. Entonces, ¿hay tiempo para una pregunta? Sí, claro, claro. Faltan 5 minutos. Sí, hay tiempo. 5 minutos. Mira, no sé si será suficiente para que me No, responda. tranquilo. Mira, Pues, yo estoy trabajando acá pues como tú sabes, en Nueva York, en scaffolds suspendidos. Ajá. Nosotros trabajamos con 2 motores de 7.5 amperios y tienen 1.2 caballos. Okay. Entonces, estamos utilizando actualmente un cable de cobre de 10 AWG trifásico, ¿no? Ajá. Entonces, me interesaría saber cuál es la distancia máxima. ¿Por qué te digo? Porque yo trabajo en edificios que tienen 300 pies, que son más o menos 100 metros. Entonces, me interesa saber porque he tenido el problema de que algunos motores a veces no me arrancan y esa puede ser una posible solución porque de pronto estoy poniéndole demasiado lejos. Sí, es que ahí tienes dos problemas. Bueno, uno, tienes que tener en cuenta, me estás diciendo que el motor necesita 7.5 amperios, ¿cierto? Sí. 7.5 amperios. Entonces, si tú lo comparas con un breaker, ¿qué protección tiene? ¿Qué breaker tiene? No, pero el breaker, eso tiene... ¿Ah? El breaker es de 15 amperios. 15 amperios el breaker. Ok, entonces, consume de 15 amperios. Tú con ese cable, la verdad es que podrías llegar a más de 35 metros. Fácilmente. Incluso aún más. Yo actualmente estoy trabajando en un edificio que estoy trabajando que es más o menos como 70 metros por eso, de altura. Entonces yo me estoy cargando arriba y tiro el cable y no he tenido problema. Pero sí en algunas ocasiones he tenido ese problema de que los motores no me arrancan o se quedan a mitad de camino, sin energía. Por eso, es que si, ahora te hago otra pregunta. ¿Tú solamente estás conectando un motor o de ahí se pegan otras personas? O sea, se conectan otras personas. Yo tengo aquí se llama jog, no sé cómo se dice en español. Es como un cable que divide del que viene y arrancó para 2 motores, porque el scaffold necesita 2 motores para subir. O sea, entonces ya no serían 7.5 amperios, sino estamos hablando de 15 amperios, ¿cierto? 15 amperios. Ya.
Ah, bueno, entonces mira, eso es muy sencillo. Esta tabla te puede servir de guía. Ahí, Yo la así estuve como tú viendo. me lo dices de entrada, yo te podría decir que lo puedes conectar hasta 35 metros, no te va a funcionar. Perdón, te va a funcionar sin problema. Ya si le comienzas a conectar otro elemento adicional, o sea, otro motor, otro escafo, seguramente ahí vas a tener problemas, ahí no te van a arrancar. Simultáneamente no te va a arrancar. Es decir, ¿Sabe qué estamos utilizando? Estoy utilizando un transformador. Y me estoy conectando el transformador y ahí es donde conecto las máquinas como los demoledores para poder hacer las demoliciones en altura. Y por sí eso, me pero trabaja. lo que pasa es que, bueno, me estás diciendo varias cosas. El transformador, ¿qué función cumple en ese caso? ¿Eleva el voltaje aún más? No, lo Seguramente. baja. Eso pasa de 220 a 120, que es lo que tienen los equipos. Ah, bueno, pero entonces mira, si tú te guías, mira, entonces ahora sí vamos a recuperar. Entonces tú te puedes guiar con esta tabla esta tabla te garantiza de que no tengas ningún problema con eso. O sea, tú en sí estás necesitando 15 amperios, ¿cierto? Sí. 110 voltios o Sí. 120 voltios. Es decir, que con esos 20 amperios para un sistema es trifásico o monofásico. Trifásico. ¿Ah? Trifásico. Es trifásico. Bueno, allá en Estados Unidos lo están manejando diferente. Bueno, si no, porque debería ser 220, pero bueno. Esa distancia máxima que tú puedes instalar ese cable para que no tengas problemas son 30 metros. Ya. Con 30 metros, yo te garantizo de que no vas a tener ningún problema. Si ya tú le comienzas a conectar más equipos, seguramente sí no te van a arrancar. Eso es lo que va a suceder. Y eso es lo que tú me estás... Estamos hablando de 90 pies, ¿cierto? 90 pies. Mércale, no tengo aquí cómo convertirlo. Sí. 3 pies es 1 metro. Entonces está hablando de 90 pies. Está bien. Eso es lo que necesitas. Ahí sí, o sea, de esa manera. Ahora, si tú necesitas más distancia, tienes que conectarle un cable más grueso. Podrías colocar un 8 o un 10, un 8 o un 6, que eso sí te va a permitir un mayor alcance. De esa forma que puedes contrarrestar ese problema. De acuerdo. Gracias, Rey. No sé si tienen alguna otra pregunta. Como les digo, yo igual ahora les envío enseguida la capacitación, las imágenes. De todas maneras, sí les agradezco mucho la disposición y el tiempo, por lo menos a pesar de los inconvenientes de conexión que se presentaron. Eso es bien normal cuando uno por primera vez utiliza, de pronto si ustedes no han tenido la posibilidad de utilizar antes esta plataforma, es muy sencilla, ya por lo menos hoy aprendimos y ustedes también aprendieron cómo usarla, así que las próximas capacitaciones pues serán a través de este mismo medio. Y les voy a enviar a su correo una pequeña encuesta, ¿sí? De lo que les pareció la capacitación conjunto para que me ayuden con eso y adicionalmente la presentación en PowerPoint como la plantilla de cálculo. ¿Ya vieron? Gracias. Perfecto. Gracias a ti por tomarte el tiempo y por darnos esta información tan valiosa que estamos usando en nuestros trabajos. Todos los agradecimientos son para ti, ¿ok? Y esperamos seguir en contacto contigo para seguir adquiriendo más conocimiento, que es bien importante. Bueno, listo, Cristian. Muchísimas gracias. Bueno, Cristian, Harold, Elkin y Cristian, que estén muy bien. Bendiciones. Nos vemos en la próxima. Gracias a ti. Bueno, pues chao. Bye.